Pensar la cuestión ambiental y aplicarle principios éticos es algo relativamente novedoso en la historia de la modernidad. Y justamente lo que viene a poner en entredicho este pensamiento ambiental y esta necesidad de pensarlo éticamente es que interpela e impacta directamente sobre muchos de los patrones que sostienen a la propia modernidad. Esta modernidad que surge, entre otras cosas, a partir de romper con un designio divino, con una concepción primordialmente religiosa de la realidad. Y esta concepción hacía que la cuestión de la satisfacción de las necesidades y el bienestar material del ser humano quedara relegado a un segundo plano. La modernidad, en cambio, pone estas últimas necesidades materiales, esta satisfacción de estas necesidades materiales y el desarrollo material en un primer plano, sin que esto signifique anular lo espiritual, pero sí desplazarlo de la escena a un lugar secundario. En esto está implicado el hacer un fuerte hincapié en el usufructo directo y cada vez más intenso de los recursos y materias primas que el ser humano va a necesitar. Aquí radica uno de los pilares fundamentales de la modernidad. ¿Y dónde están estos recursos? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es la fuente de estas materias primas? Es justamente la naturaleza la fuente. En la naturaleza es donde el hombre va a encontrar los recursos para su desarrollo material. Pero lo que ha ocurrido durante varios siglos fue este aprovechamiento que tuvo una característica de un uso, de un usufructo cuasi indiscriminado, pensando que la naturaleza era infinita y que podíamos extraer de ahí la cantidad de recursos y bienes naturales que nos pareciera conveniente. Fue la explosión de las ciencias físicas, las ciencias naturales, las ciencias biológicas, que aportaron el conocimiento indispensable para luego aplicarlo a la utilización y a la industrialización de estos recursos para la producción en serie, característica básica del desarrollo capitalista moderno, el desarrollo industrial y capitalista moderno. Pero a lo largo del siglo XX se empezará cada vez con más fuerza y cada vez más masivamente a dar cuenta y a cuestionarse respecto de los impactos que tiene este tipo de racionalidad utilitarista, que implica un desarrollo material del hombre, pero explotando a la naturaleza. Entonces será en el siglo XX y fundamentalmente en los años 60 del siglo XX, y todo esto concentrado en los países del primer mundo, países desarrollados, que serían los principales causantes a lo largo de toda su historia y hasta el presente de la mayor aniquilación de los recursos naturales y de los recursos ambientales. Es ahí en donde empieza algunos sectores, algunos resortes de pensamiento y de actuación de la sociedad, empieza a pensar y a cuestionar el comportamiento del hombre respecto del ambiente. Y se empiezan a preguntar qué es la naturaleza, más allá de sencillamente una ecuación biológica. ¿Qué lugar ocupa la naturaleza en la historia de la humanidad y viceversa? ¿Qué lugar ocupa la humanidad en la historia de la naturaleza? Y más que nada, ¿qué es lo que deberíamos, cuál sería el ideal del comportamiento de los seres humanos respecto de la naturaleza, respecto a cómo tratarla y a cómo pensarla? Si bien la fuerte erupción se da en los años 60 del siglo XX, esto no quiere decir que antes no existiera ningún pensamiento alrededor de esto, pero sí lo que pasaba eran que eran planteos más bien aislados, de algunos pocos, de algún nicho muy particular.
Y a los años 60 lo que pasa es que hay como una explosión para ir hacia la masividad. Tanto es así que empiezan a aparecer los conceptos de ecodesarrollo, de desarrollo sustentable, de responsabilidad ambiental, etcétera y etcétera. Hoy en día, en pleno siglo XXI, ya no es políticamente correcto hablar de explotación de la naturaleza, más allá de que se lo siga haciendo, de que la naturaleza siga siendo explotada. Pero en el discurso ya se tiene bastante cuidado en no plantearlo en estos términos. Cosa que hasta hace un par de décadas atrás, hablar de explotación de la naturaleza era sinónimo de progreso. Y para que en este siglo XX se pudiera comenzar a pensar la cuestión ambiental y la cuestión de la naturaleza, esto vino de la mano, fue necesario y vino de la mano, con la creación previa a fines del siglo XIX, principios del XX, de una rama de la biología que se llama ecología, que estudia lo que habitualmente se define y algo muy conocido como la relación de los seres vivos con el ambiente. Es decir, la biología dejó de estudiar a los seres vivos en sí mismos, solamente en sí mismos, y empezó a ver que todo ser vivo dependía de un ambiente con el cual se interrelacionaba y que crecía y reproducía y vivía en correlación dialéctica con ese ambiente. Así es como, a partir de el desarrollo de un conocimiento de la rama moderna del conocimiento que es la ciencia, empieza a brindar las herramientas junto con la percepción de otro montón de sectores intelectuales, amantes de la naturaleza, gente que vive en la naturaleza, gente que practica, que intenta practicar y convivir con la naturaleza, a partir de la conjunción de todos estos saberes y sentires y vivencias, es que se empieza a poner el eje en pensar lo ambiental. Y cuando se piensa lo ambiental es que aparecen ciertas ramas de la ética que piensa lo ambiental y la relación del ser humano con el ambiente, con la naturaleza, en términos éticos. Actualmente, entonces, al ambiente y a la naturaleza se lo piensa desde distintos lugares, tanto desde las diferentes ciencias sociales y las ciencias aplicadas, todos tienen algún supuesto sobre el cual trabajan, y también desde el punto de vista ético-filosófico. Pero básicamente podríamos decir que nos encontramos, uno de los primeros planteos fue la disquisición de el hombre, qué lugar ocupa el hombre, el ser humano, en la naturaleza. Y entonces se empezó a ver, a clasificar de alguna manera la manera de pensar la realidad y la realidad del ser humano con la naturaleza en términos o bien antropocéntricos o bien bio o ecocéntricos. Esta es una gran divisoria de agua que se mantiene hasta el día de hoy, que es uno de los pilares de discusión fundamental en la ética, el pensamiento y la filosofía ambiental. Antropocéntricas serían todas aquellas maneras de ver la realidad que serían paradigmáticas de la modernidad, donde se piensa al hombre, al ser humano, como usufructuando y haciendo uso para su propio bienestar de la naturaleza, y las variantes ambientalistas, ecologistas, los distintos pensamientos, estarían centrados en alguna lógica biocéntrica o ecocéntrica, donde en lugar del centro estar puesto en el ser humano, como el nombre lo indica, el centro está puesto o bien en lo biológico o bien en una mirada un poco más sistémica de lo físico-biológico, que es la mirada ecocéntrica. Entonces, lo que vemos fundamentalmente y a grandes rasgos es un desplazamiento del centro. O bien nos centramos en lo humano o bien nos centramos en lo natural. Incluso esas miradas ecocéntricas que dicen ser más sistémicas, que no aceptarían una cualificación de, bueno, el centro está exclusivamente en la naturaleza, se ve una conceptualización y un tratamiento del humano de una manera muy simplista en general. Una tercera punto de anclaje respecto de esta mirada, de esta interrelación
hombre, ser humano, sociedad, naturaleza y ambiente, sería una perspectiva dialéctica que integre en un todo, pero diferenciando los componentes, al ser humano, a la sociedad, en un contexto, en la naturaleza, en el ambiente. Por cuanto el ser humano, por un lado, es un producto de la evolución natural, pero es un producto, un resultado muy especial, ¿no? Constituye una especie muy particular y muy diferente a todas las demás. Desde una lectura dialéctica se intentaría dar clase de esta complejidad en la cual el ser humano es naturaleza, pero al mismo tiempo es más que naturaleza y es cultura, ¿sí? Cosa que no ven ninguna de las otras miradas, donde conciben al ser humano como algo cultural, algo totalmente diferente, y la naturaleza como algo inferior, o aquellas otras que subsumen al humano exclusivamente dentro de las leyes ecológicas naturales.